Muy buenos días, señores y señoras, una vez más y una semana más con nuestro canal del alma, y nos acercamos a una persona muy especial que es Jorge Ríos. Hola, muy buenas. Muy buenas. Vamos a presentarte y quiero que te presentes tú en tu función. ¿Cómo te presentarías? Es difícil, ¿cómo me presentaría? Como una persona, digamos, diferente, extraña, ¿no? Un poco por todo lo que hago. Bueno, la gente normalmente me conoce por ser el presentador y director del programa Informe Enigma, o de Enigma en la Onda en Onda Cero, Sí. o por las múltiples investigaciones que estoy llevando a cabo a nivel nacional de corte parapsicológico en lugares donde otras personas hasta el día de hoy no han entrado a investigar. Quizás podría definirme un poco como un rompemitos, ¿no? Porque nos dedicamos un poco a eso, ¿no? Allí donde dicen que ocurren cosas, pues acudimos. Certificar si es verdad. Certificar si es cierto o no, porque un investigador tiene la obligación de decir si es verdad o si no es verdad, cosa que es muy poco común. No todo el mundo siempre va a certificar que sí que ocurre algo, cuando la mayoría de los casos no es así, tiene una explicación lógica. Entonces, quizás yo me definiría un poco quizás como un cuentacuentos. Qué bonita, ¿no? Yo que te pensaba que soy un parapsicólogo, no sé qué, no sé cuántos. Y te me defines como un cuentacuentos de las verdades que vosotros percibís y llegáis a comprobar. Porque como decías con el café en la mano antes de empezar, hay cosas que no se pueden, aunque se sepan y se tengan pruebas, claro, asegurar al 100% de que eso es así, ¿no? Exactamente. Es complicado, ¿no? Sí, complicado. Como cuando hablamos del tema de si, cuando hablamos una conversación con estas voces que supuestamente son del más allá o de ultratumba, ya lo he dicho bien, supuestamente no tenemos una prueba fehaciente de que sea así. Sabemos que estamos comunicándonos con algo que no vemos, con algo que quizás no está puramente dentro de nuestro plano terrenal, pero tampoco sabemos si es la persona difunta que nosotros creemos que es. Tenemos pruebas, indicios, datos que apuntan a ello. Pero si tuviéramos que hacer una estadística, el 99% nos diría que sí y un 1% nos diría que no. Y ese 1% basta para que te pueda tupar el resto. Sabemos que no somos nosotros, sabemos que es algo más, pero la pregunta es ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo, no? Yo te pregunté hace un momento, ¿cuándo empezaste a apasionarte por este mundo? Porque supongo que es algo que te atrae mucho y te lleva a dedicar muchas horas. ¿Qué edad tenías? Bueno, esto digamos que viene un poco... Hay quien se introduce ahora por esta corriente popular, por esta moda popular de los youtubers, ¿no? De estos programas americanos, que son shows, que en el fondo no dejan de ser shows. Montajes. Claro, y la gente ahora quiere ser ellos, quiere seguirlos, y lo que le falta a mucha gente es lo que decimos algunos, falta esencia, haber nacido quizás con aquello, ¿no? A mí me viene un poco como herencia, como si vinieran los genes. Ya mi familia venía haciendo algo para el estilo, mi madre en reuniones familiares pues hablaban siempre del tema Ouija, del tema de algún lugar encantado que habían visitado. Encantado siempre tiende a ser como... Sí. La literatura o el cine lo ha vendido, ¿no? Sí. Que desde pequeño lo visitaban, y entonces tú ya te vas quedando con eso. Luego, tu hermano pues te acompaña a algún lugar, o tú lo acompañas a él y te introduce en estos sitios para hacer sus gamberradas, pero bueno, ya te vas quedando un poquito con la copla, y ya finalmente con 12 años había un lugar cerquita de casa donde realmente se auguraba que algo pasaba, algo realmente malo. ¿Dónde era tu casa? Donde vivo actualmente, en Palamós, en Girona. Y es un antiguo convento. Sí. Y bueno, que el momento estaba abandonado, la gente lo utilizaba bueno, para jugar a ISO, para pintar sus grafitis, hacer sus fiestas y demás. Pero aún dentro de todo ese confluencia de actividades que hacía la gente ahí dentro, siempre contaban que había algo extraño. Que cuando eran 3, escuchaban la voz de un cuarto, cuando estaban solos alguien iba atrás de ellos con sus pasos, mil y una historias. Y bueno, finalmente pues un chaval de 12 años decide ir para allá. Con su curiosidad, ¿no? En vez de hacer otras cosas que hacía la gente normal, ir para allá. Y me puse a grabar y bueno, ahí salió realmente la psicofonía, primera. Psicofonía. Vale. ¿Qué te dijo? ¿De acuerdo? No fue lo que dijo. ¿O cómo te lo Realmente dijo? Fue una confluencia de muchísimas cosas extrañas que a día de hoy no he podido volver a grabar nada por el estilo. ¿Has vuelto al lugar y no ha pasado nada? No. Hace poco incluso conseguimos ya el permiso oficial porque finalmente se restauró por la Generalitat. Y sí, que han salido muchísimas cosas, pero no de aquel calibre. Luego ya supimos el por qué aquello aconteció de aquella manera. Pero lo que conseguimos grabar, para que la gente se pueda hacer una idea, pues pusimos la mano dentro de una reja que separaba la antigua puerta de la ermita del interior, colocamos un Walkman grabador dentro, nos quedamos sentados, nada, 2 canijos sentados en la escalera, acojonados, con perdón, así, esperando 2 minutos y poco, y al rato cuando reproducimos, pues empieza a salir un piano, tocaba un piano, gente que entraba en la iglesia, voces, no entendíamos el qué, pero alguna conversación como si fuera una misa. Exacto. Y luego una voz que nos empezaba a gritar, una voz cultural que empezaba cada vez a elevar muchísimo más el tono.
Entonces aquello, claro, cogimos aquello como alma que lleva el diablo. Salimos corriendo. Pero al día siguiente volvimos otra vez y volvió a salir algo parecido. Y durante ya largo tiempo continuamos yendo y no siempre la misma medida, pero bueno, todo más o menos parecía que confluían en esa línea. En esa línea. Y después dices, más tarde sabemos por qué. ¿Por qué? Bueno, ese más tarde ha sido ahora porque en el libro que presento dentro de poco precisamente hablo de muchísimos lugares, pues uno de ellos es Santa María del Cuyet y sabemos el porqué, y el porqué es sencillamente utilizando el raciocinio de que todas esas entidades, este lugar, para que la gente lo entienda, tiene casi 2000 años de antigüedad, o sea, han estado romanos, íberos, monjas, bueno, ha sido un sinfín de cosas. Entonces, claro, toda esa destrucción que estaba habiendo en el lugar estaba haciendo que aquella energía, aquellas entidades se manifestaran en contra. No querían Exactamente, visitas. es como tú tienes tu casa y no te gusta que entre gente desconocida y menos sin tu permiso. Entonces, una persona puede decir, vale, dos, incluso se habitúan cuando ya llevas mucho tiempo y ya no se manifiestan porque ya te conocen. Pero claro, estamos hablando de una época en la que todo el mundo entraba a hacer fiestas, todo el mundo rompía, estaban desvalijando el monasterio, lo pintaban, rompían las ventanas. Aquello hizo hizo una bomba de energía que resultaba tan fácil poder conectar con ese universo paralelo que se estaba moviendo allí. Ahora es más difícil porque ya la gente no acude, porque el lugar ha quedado relativamente, se ha restaurado por fuera, no por dentro, pero ahora está tranquilo, ahora está en silencio. Vale, o sea, porque le han cerrado puertas, han podido proteger ese espacio. Y bueno, ha pasado mucha gente por ese lugar, como por muchos otros, y porque me decías que bueno, que el quedarse o el marcharse cuando uno abandona un cuerpo material de este lugar es opción propia. Sí. Y la opción propia, ¿por qué se produce? ¿Para proteger ese lugar porque tú no quieres desprenderte de este lugar? Todo esto, claro, siempre hablando de hipótesis, como digo, no hay una certeza segura, ¿no? Pero es, como digo, utilizar un poco la razón, es decir, si tú tienes un hijo y falleces, lo lógico es que te quieras quedar a cuidar de tu hijo, que no digo que siempre ocurra lo mismo, pero normalmente el alto porcentaje de estos lugares donde ocurren fenomenologías siempre suelen ser casas antiguas. La gente dice, no, es porque están abandonadas y demás, no tiene que ver el hecho de que esté abandonado o no, porque también se da en casas antiguas restauradas, que a día de hoy son restaurantes, son hoteles, lo que sea. Es el hecho de decir que aquella persona que levantó aquel lugar, porque no es como hoy cuando la gente compra un apartamento local, que los hacen a 200 de golpe y sin alma y no tienen ni personalidad las casas. Aquello le volcaban un sentimiento, le volcaban un amor, eso crea un vínculo emocional con el lugar, un vínculo que es lógico pensar que al fallecer no se rompa, que esas entidades, esas familias quieran quedarse para proteger aquello. Pero como digo, siempre hablando hipotéticamente de que sea ese más allá, esos difuntos quienes estén ahí, ¿no? Pero que es todo lo que apunta a que normalmente es así. Que sea así. Claro, luego podemos encontrarnos con la parte de que, como digo, se queden para cuidar de un hijo. Gente que está muy arraigada a su mascota se puede quedar a su mascota, a un animal, a un objeto. Hay miles de posibilidades de por qué se quedan aquí, pero es una elección propia. Es decir, para que la gente lo entienda, yo me gusta siempre situar en un gráfico 3 puntos, es decir, el punto A, nuestra conversación ahora, el punto C será ese más allá eterno en el que no podemos contactar solo cuando ellos deciden regresar, y el punto B es el camino que hay del A al C, que es lo que llamamos la interfase. Pues con todo aquello que comunicamos es esa interfase, ese punto intermedio, aquellas entidades o esas personas que supuestamente no han querido avanzar, no han querido avanzar. Claro, estas personas se quedan por la decisión y ahí están viviendo el tiempo, como el tiempo es atemporal, no existe para ellos, pueden ser eternidades y en un momento cuando el lugar cambie o lo que les atrajo vaya a desaparecer, ellos se irán a hacer su camino, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos hecho investigaciones en ruinas de Ampurias, en monasterio de San Pedro de Rodas, buscando lugares con un pasado muy activo para ver si podíamos entablar alguna comunicación con ellos. Lo sorprendente es que no entablas comunicación con nada, por ejemplo, de la época romana, de la época griega, de la época íbera o de estos propios monjes de San Pedro de Rodas. Todo es más conceptual, más actual. ¿Por qué? Porque al pasar 3-4 siglos ya la energía se va desvaneciendo. Y luego hay otra hipótesis que también tenemos, y es que en el momento que ya nadie se acuerda de ellos, ya no tiene sentido para ellos quedarse aquí. Tú tienes un linaje, tienes una descendencia, tu hija tendrá hijos, etcétera, etcétera, pero llegará un momento que eso poco a poco se va desvaneciendo. Porque además hay una cosa muy curiosa cuando muere un ser querido, como un padre, una madre, los hijos le lloran y cuando se acuerdan, le rezan, le piden ayuda al padre, a la madre, pero yo siempre les explico que cuando traspasan, si realmente se van, deciden marcharse a descansar
al otro punto, ¿qué acontece? Dejan de ser tu padre, dejan de ser tu madre, ya es una cosa distinta. Ellos ya no se reconocen como tal. Son seres de energía, son almas y tienen un trabajo más allá de este momento, ¿no? Entonces, lo importante siempre es que la familia, por mucho que nos queramos, les permitamos el desapego, porque a lo mejor con nuestros llantos les atraemos, les apegamos a nosotros, y después hay otra situación que es más dura, es cuando hay, digamos, que te van a hacer una posesión, que ellos van a vivir a través de tu energía. ¿Tú qué opinas? Bueno, eso yo de momento no lo he podido corroborar, ni tampoco ninguna, y han sido cientos y muchísimos años de que puedan invadir a alguien y demás. Yo creo que no es que sea un mito, cuidado, hay gente que dice que sí y por supuesto hay que creerlo, pero claro, una cosa es lo que tú vives y otra cosa es lo que realmente es, ¿no? Siempre había que estudiarlo un poquito en profundidad. El hecho, por ejemplo, sí pueden absorber tu cierta energía, pero es para comunicarse, básicamente, para poder manifestarse de alguna manera, no manifestarse incorpóreo como todo el mundo cree, porque eso ocurre en un 1% o en ningún caso, porque pocas veces se ha visto una entidad realmente entera delante de un investigador. Normalmente... Pero sí que hay informes de que tú ves en un hotel en Barcelona en que más de una persona ha visto una camarera al pie de la cama. Sí. Y despertarte a las 3 de la mañana sabiendo y abrir los ojos y sentirte despierto y tenerla allí. Sí, pero eso es algo un poco diferente a lo que hablamos, porque entonces aquí tendríamos que estar hablando fantasma o espectro, que no es lo mismo. Vale, el fantasma quizás es lo inteligente. O sea, fallece tu padre, pues tú intentas hablar con él y él se te manifiesta y tú puedes tener una conversación con él. Pero aquella persona no la conoce, no quiere hablar con nadie. En cambio claro, porque seguramente es un espectro, es decir, es un residuo que ha quedado. O sea, la energía de esa persona realmente ya se marchó, pero ha quedado su impregnación. Entonces lo seguirán viendo porque esa impregnación es como una imagen que va pasando y cada 2 por 3 aparece por los pies de la cama o aparece. Nos ha ocurrido en varios lugares donde la gente dice, bueno, es que vemos siempre aparecer una persona que va desde aquí hasta allí, de aquí hasta allí. Y cuando vas recopilando historias, resulta ser que es el camino que hacía, por ejemplo, su abuela, que antiguamente tenía la habitación aquí y la cocina allí. Quizás ya no esté, pero su impregnación queda en que recorre el mismo lugar. Entonces, digamos, para que todo el mundo entienda, un fantasma es aquello inteligente, acción-reacción, pregunta-respuesta, y un espectro es aquello que tú ves pasar, pero que como si tú no existieras. Que no puedes comunicar. Claro, él puede pasar delante tuyo y ni siquiera te mira. Pero eso no quiere decir que sea un fantasma ni que realmente sea nada difunto, es pues un reflejo del pasado nada más. Del pasado que hubo en aquella casa o en aquel lugar. Sí, en aquel lugar, una impregnación que quedó por una psicorragia, por algún momento, pues ha quedado allí en ciertas circunstancias que tampoco sabemos cómo son o cuáles son, aquello se manifiesta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que está esta impregnación, ¿cómo podemos hacer que no esté? No se puede. No se puede. Hasta el punto que yo sé no se puede porque, claro, si estamos hablando de un fantasma, quizás ya pueden entrar en juego mediums y sensitivos para hacerles marchar, entender, decir, bueno, este ya no es vuestro lugar, exacto, este es el lugar, entre comillas, de los vivos, siempre hablando de que sean personas fallecidas, y claro, algunos entienden, otros no entienden y no quieren irse. Pero si estamos hablando de algo que se repite por un bucle temporal que no tiene nada que ver con nuestra alma ni nada, claro, no puedes entablar tampoco una conversación con aquello. Quizás ya aquí sería un poquito más terapias energéticas, terapias de limpieza para, bueno, desapaciguar un poquito el lugar. O sea, o cambiarles un poco la ruta, ¿no? O sea, que eso se borre, como si se pudiera borrar. O a lo mejor eso es porque hay personas en ese lugar que son sensitivos. A lo mejor hay otros que ni siquiera los pueden apreciar porque no tienen esa sensibilidad. Y bueno, para ellos no están realmente, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo que el espectro es algo que está en ese lugar, bueno, recorrido un circuito, pero sin un propósito, y el fantasma tiene el propósito de comunicarse para comunicar algo. Sí, o sea, por ejemplo, para que todo el mundo se haga una idea, aquí cerca hay un lugar muy visitado actualmente, muy magnificado también con leyendas que no son ciertas, como es Torre Salvana. Todo el mundo ha escuchado hablar en Santa Coloma de Cervelló, cerca de la colonia Güell. Bueno, pues hay una antigua masía fortificada, que es la masía fortificada de Torre Salvana. Allí la gente dice escuchar de todo. Bueno, allí han ocurrido guerras, han ocurrido cosas, pero la gente no sabe cuándo ocurre el fenómeno. Y ese fenómeno ocurre prácticamente 2 veces al año, o así lo manifiesta la investigadora que llevó a cabo toda la investigación, Marisol Roldán, y es en el momento que son ciertas fechas de la batalla, en la que se ve salir a 2 chicas corriendo por la valla, a una mujer mayor que va pidiendo ayuda, y ocurren ciertas cosas como, por ejemplo, ver jinetes cabalgar por fuera de ese castillo. Pero ocurren esas fechas y eso es un espectro. Eso es que en aquel momento de aquella fecha, aunque haya pasado 500 años, se vuelve a activar aquella energía y esas imágenes vuelven a salir. Pero no son inteligentes,
no son inteligentes, esas energías de verdad ya están donde tuvieron que estar, pero su impregnación, su psicorragia, su imagen ha quedado en el tiempo y continúan de alguna manera haciéndose ver en esas fechas determinadas. Lo mismo que en la revista que tú has escrito sobre este lugar de abadía, la abadía de San Pere de Rodas, hay otro anterior a tu escrito, hay otro que habla de los trenes fantasmas, ¿no? Del tren fantasma del presidente, que pasa siempre el coche fúnebre, o sea, el tren fúnebre, en ese día, en ese mismo lugar, lo ven aparecer entre la bruma y de repente, igual que aparece, desaparece, porque no es físico. Claro, en este caso sería algo espectral, no sería algo fantasmal. Fantasmal es que de repente en tu conversación ya aparezca algo por aquí y se ponga delante nuestro, y se ponga a interactuar contigo conmigo. Vale. Sin embargo, pero si pasa algo así delante ya no sería. Curiosamente, interactuar, pero yo no le oigo la voz, sino que él se comunica a través de mi mente. Bueno, de ahí de casos en los que se te comunica a través de tu mente, gente que dice que ha podido hablar directamente con ellos, claro, y si no, pues o tu equipo de grabación llega a quedar grabado su conversación. ¿Y también puede ser a través de la escritura automática que se manifieste? Podría ser, hay multitud, hay un gran abanico de posibilidades en cómo podrían manifestarse. Otra cosa es que podamos probar que realmente sean ellos o no sean ellos. Claro, después también estaba lo que comunicábamos antes, que podría ser algo desde otro plano o desde otros planetas. Sí, sí, sí. Que quisieran estar, que quisieran aparecer, que quisieran entrar y comunicarse, ¿no? Claro, pero... Lo que no sabemos es el por qué, si les interesamos a otros seres de otros planetas. Claro, no sabemos ni por qué ni cómo, no hay que cerrar nunca la posibilidad de que puede ser de muchísimos lugares. Sí que sabemos con certeza que no es nuestra mente, por eso, de hecho, la palabra psicofonía está mal dicha, porque psicofonía significa psicofonía, voz que viene de la mente, y ya fue el gran Germán de Argumosa quien acuñó parafonía, voz paranormal, porque sabemos que no es nuestra mente, por mucho que haya gente que diga sí lo es, seguimos esperando una prueba de que tú, concentrándote, puedes volcar tu voz, que aún no lo ha visto nadie, se habla, pero realmente nadie ha mostrado nada. Entonces, claro, la palabra psicofonía ya es la que todo el mundo conoce popularmente, no cambiará, pero hay que entender realmente que eso no es con lo que nos estamos encontrando. Estamos hablando de que una psicofonía es que yo me ponga a pensar un hola y salga la grabadora hola. Es una voz que proviene de mi mente, pero que salgan voces que no es la tuya, cosas, datos que tú no conoces, o una conversación cuando aquí estás solo, eso no viene de tu mente, eso viene de algo más. Algo que está en el ambiente, en el lugar que tú estás, que aunque no lo visualicemos con los ojos, sí que se manifiesta a través de esa grabadora. Exactamente, y luego también para que la gente entienda lo que es pura y dura una parafonía, es cuando hay una, como he dicho antes, como si entabláramos conversación con un fantasma, es decir, acción, reacción, pregunta, respuesta. Si tú dices ¿qué día es hoy? Y te dice viernes, ya no es una respuesta lógica a tu pregunta. Entonces ya no es una parafonía, es una voz paranormal, porque no está aquí, tú no lo ves, pero ha quedado registrado. En cambio, si te dice miércoles, entonces sí es una parafonía, porque hay una interacción, hay una comunicación inteligente con el experimento. Pero claro, ¿tú puedes hacer la pregunta mental y tener una respuesta con sonido? Sí, tanto se puede hacer mental, o incluso antes de que tú hagas una pregunta se anticipa la respuesta a la grabación. Es decir, vas a colocar tu equipo de grabación y querías pensar, pues lo que te digo ahora, ¿qué día es hoy? Te dice, ya te ha quedado grabado antes de que tú preguntes miércoles. O sea, ellos nos pueden leer nuestra mente o pueden llegar a captar nuestra energía y saber lo que va a producir tu voz. Claro, se pueden adelantar a esa línea temporal porque, como decimos, nosotros conocemos las leyes físicas de lo que nos envuelve. Sí. No conocemos absolutamente nada de lo que hay allí. Entonces no sabemos cómo influye esa línea temporal, cómo ellos se mueven, cómo van, cómo vienen, no sabemos absolutamente nada. O sea, ¿Nunca me pudiste preguntar cómo funcionáis? Bueno, hemos preguntado infinidad de cosas, pero de eso pocas veces te suelen decir algo. No responden. No. Deben pensar, si quieres saberlo, vendrá a este lado, ¿no? Sí, pues van a esperarse un poco. Un poquito, ¿no? Que nosotros nos queremos marchar. Esto es súper interesante. Entonces yo, cuando cogimos la revista que era el Año Cero, leí tu artículo sobre la abadía de San Pere de Rodas y allí pasaron muchas cosas. Tú ibas acompañado de un equipo técnico, un equipo de personas sensitivas, y ahí tenías a Juan y Molina y a Georgina Carbonell, ¿no? Que por lo que contáis y exponéis, ellas no se vieron en ningún momento y empezaron a deambular por ese lugar y a sentir o a ver lo mismo, o sea, con lo cual constataban por doble que eso era lo que estaba pasando. ¿Y ellos qué estaban captando? ¿Fantasmas o energías atemporales? Un poco de todo, pero tengo que decir que luego todo eso modificó. De hecho, en casi cada investigación intento llevar una sensitiva, 2, 3, con las que se pueda disponer.
En aquel momento fueron 2, pero ya la información ha sido cuádruple, o sea, se ha multiplicado por 4, y ahora contaré por qué. En aquel momento sí que Juan y Georgina no tenían conversación entre ellas, más allá de un hola, ya está, pero en la abadía cada una trabajaba por lados separados, igual que pasó en las ruinas de Ampurias, lo mismo. Si una iba por el lado izquierdo, la otra iba por el derecho y luego cambiaban. Y solo podían comunicarme a mí lo que habían visto, para que nadie más se viera influenciado por aquello. Y casualmente, pues las dos vieron a una persona que se arrojaba desde la torre de defensa de San Pere de Rodas y una chica no miraba desde abajo, vieron a un fraile blanco salir de la sala capitular con un rollo, con un pergamino en la mano, diciendo estoy muy atareado, y luego esto fue muy curioso porque mientras ellas veían esto yo me entrevistaba con la dirección de la abadía y me decían que años atrás había dimitido una señora de la limpieza a la que ellas tachaban de estar un poco loca porque decían que cuando ella colocaba las cosas en el lado izquierdo se las encontraba en el lado derecho, y casualmente este fraile decía que no le gustaba que le tocaran las cosas, que él era muy ordenado. También aquí hubo una cosa muy extraña porque, claro, un monje blanco en la abadía de San Pere de Rodas, cuando iban todos ataviados de negro, no era normal. Entonces él le aseguraba que era de la orden del Cister. Le preguntamos a la abadía de San Pere de Rodas y nos dijeron que allí la orden del Cister no estuvo nunca. Sin embargo, luego cuando pude contrastar con historiadores me dijeron que sí, que con el tiempo la orden del Cister absorbió a los benedictinos, que eran los que estaban en San Pere de Rodas, y en otros tantos, como por ejemplo los que están en Montserrat ahora, porque los benedictinos en aquel momento eran un poco alegres, por decirlo, no llevaban toda rajatabla y el Cister era más de manual. Entonces sí podía haber un monje vestido de blanco porque formaba parte de los benedictinos, aunque fuera el Cister ya se había unido a los benedictinos. También se pudo ver otro fraile en la parte de la bodega, digamos haciendo penitencia, porque mientras no fuera dentro de la iglesia, ellos podían hacer penitencia por lo que fuera en cualquier lugar. Y luego se vieron varias entidades más moviéndose por allí, incluso una de las compañeras estando en el lavabo le empezaron a agitar la puerta, que prácticamente no pudo salir. Pero la sorpresa viene cuando la última noche que ellas dos no estaban, estuvimos en la abadía toda la madrugada, nos acompaña un compañero y de repente en la parte de la bodega ve a este fraile hacer penitencia, un tercero, que no sabía nada de las otras dos. Y me dijo, es que he estado aquí y he visto a este levantando polvo y haciendo penitencia por algo que no ha querido decir. Bueno, pero ahora la sorpresa viene más cuando hace cosa de escasos 2 meses un amigo me comenta que su hermana es medium, pero quizás un poco más potente que las dos que vinieron sin saber nada, porque como tú bien has dicho, se acaba de publicar esta historia, y había ido a la abadía y en esa misma zona había visto salir al monje blanco hacia afuera. Y luego ya, registros posteriores, hemos podido encontrar documentación de que en los años 70 varias personas documentaron, no contaron, que veían presencias ataviadas de blanco en San Pere de Rodas. Eso es importante, ¿no? O sea, todo se va llevando por la misma línea. Sí. O sea, y todavía siguen allí porque este monje blanco ha decidido no marcharse, ¿no? Porque siglos han pasado. Sí, pero claro, no sabemos el porqué, porque tampoco digamos que es un poquito, no tímido, pero que te cuenta lo que quiere. Él solo te dice eso, que él está allí por aquello, sale con un pergamino y que soy muy ordenado. Más allá de eso, como que de lo demás, a mí no me importa. Exacto. Y además, bueno, se le ha puesto un nombre, ¿no? Onofre. ¿San Onofre? San Onofre, que encima eso es muy curioso porque cuando tú subes a San Pere de Rodas te queda un pequeño desvío a la derecha, una ermita en honor a San Onofre, pero nosotros no lo sabíamos. En el momento que subimos aquel día no vimos nada. Fue a posterior de esta imagen, de este encuentro fantasmal, que pudimos saber que había una ermita en honor a San Onofre, pues a escaso un kilómetro más abajo de donde está la abadía. Vale, o sea que vas constatando día a día que eso es verídico, ¿no? Como sí. En esta abadía. ¿Qué más lugares te han impresionado? Porque de esta abadía, ¿algo más que contar? Bueno, en esta abadía hay muchísimas energías. Depende del medium que va, te dice que no solamente hay esto, sino que hay muchísimas personas que van y vienen, que la van ocupando, porque al estar, lo ven en un lugar un poco tranquilo, sí. Se meten, se van, se vienen. Lugares que me han impresionado muchísimos. Hemos estado en el Castillo San Fernando de Figueras, como digo, las ruinas de Ampurias, en infinidad de ellos. O el castillo, por ejemplo, de las SS, de Heinrich Himmler de Alemania, Wewelsburg. Aquel es un lugar, no tiene nada que ver con todo lo que podemos ver aquí. O sea, no, claro. Y tampoco, ese lugar tiene algo que ver con las realidades que explica la historia escrita y las películas que se ponen. No, para nada, es todo falso. O sea, incluso revistas de las que yo he llegado a publicar han llegado a contar barbaridades de aquel lugar, y cuando tú entras en el museo y hablas con la directora, que fue la que me concedió el permiso para alojarme prácticamente una semana dentro del castillo, el castillo de las SS, te dice, mira, en esta estantería tenemos las revistas y libros de lo absurdo, y entre ellos están las publicaciones españolas. Las tienen allí
porque decir que la cripta de las SS estaba a la mesa del rey Arturo, que son tonterías. Estos hacían una cripta pues como hacían en otros tantos lugares. Se ha dicho que ahí se habían llevado rituales satánicos, rituales sangrientos. Jamás se hizo absolutamente nada. De hecho, Hitler nunca estuvo, la gente me pregunta mucho, Hitler no estuvo en aquel castillo. Los altos jerarcas nazis no pisaron aquel castillo, excepto Heydrich y Himmler, que era quien lo mandó construir. Y Himmler, siendo la mano derecha, el leal del Führer alemán, estuvo nueve ocasiones sencillamente con su mujer y su hija pasando un fin de semana. O sea, el castillo estaba ocupado por otro general, que era quien se encargaba un poquito de dirigir esto. Pero era ¿cómo decirlo? Como una escuela de policía, pues para entrenar a las nuevas SS del futuro, para los arqueólogos, para esa búsqueda de la raza aria, de ese súper alemán, pero más allá de eso no había nada. Perdón, sí que es cierto que fallecieron 1.200 presos del campo de concentración de Niederhagen, que está a escaso 1 kilómetro, pero también la gente pregunta, ¿pero por qué los asesinaron? No, por las malas condiciones, mala nutrición, mala sanidad, caían y ya no se levantaban. Ya. Pero allí, en su propia casa, ya se salvaguardaron mucho de no matar a nadie. No matar a nadie. ¿Ellos, Hitler creía en estas historias? Hitler no, Himmler en todo caso. Hitler, hay así bastante documentación que dice que todo esto pensaba que estaban un poco locos. Tanto Himmler como la sociedad Thule, la sociedad Brill, pues ya los tomaba un poco como... Bueno, son cosas de ellos y de hecho yo ahí no me meto, ¿no? O sea, cada uno tiene su cargo, su ministerio y que hagan lo que crean. Sí que creían en esa raza aria, sí que creían en que ellos habían llegado aquí para gobernar como debía ser Europa en general o el mundo, pero intentaban no meterse en el trabajo de los demás. Por eso es el motivo en el que ni siquiera pisó nunca el castillo de las SS. Solo su otra mano derecha, que era el arquitecto Albert Speer, lo visitó una vez para supervisar las obras, para ver cómo iba. Pero más allá de eso, es como un castillo hecho de Himmler para Himmler. Muy bien. Y hablando de ello, ¿has contactado con el espíritu de Hitler algún día? Bueno, todas las respuestas que obtuvimos fueron en alemán. Ay. Pero claro, es que es normal, estamos en Alemania. Claro. No me van a contestar en castellano, aunque alguno de ellos sabía castellano o pudo haber algún preso que supiera castellano. Todas las respuestas fueron en alemán, todas las respuestas han sido muy imperiosas, como mucho por la patria, mucho como no por el Führer, pero sí muy de típico alemán, ¿no? De decir, sí, estamos aquí, algún sonido de algún disparo también pudimos obtener, voces directas, o sea, decir hola y te contestaban, hola. Sí. ¿Y qué contaban? De hecho, uno de nuestros compañeros sabe alemán, por ejemplo, pues For immer, por siempre, o la más impactante es Das Unser, que es antes de empezar a grabar sale esa voz que nos grita, que significa todo esto es nuestro, ¿no? Y claro, te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿a qué te refieres? Exacto. O estando en el bosque de Niederhagen, al lado del campo de concentración, decir Hallo, que significa hola en alemán, y te sale una voz que te dice Hallo, que directamente te contestaban, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que Wewelsburg no solamente la gente lo recuerda desde el año 37-38 que Himmler lo adquiere para hacer su cuartel de las SS hasta ahora, pero Wewelsburg tiene casi 700-800 años atrás, ya después de que cae el Imperio Carolingio, que empiezan a levantarse estos castillos medievales, se empieza a formar el castillo de Wewelsburg. Han pasado por ahí la Santa Inquisición, han pasado obispos, han pasado cardenales, se han ajusticiado brujas, hay mazmorras abajo donde las tenían presas y luego las ejecutaban. O sea, hay una influencia allí de energías diferentes que no podemos saber con certeza con qué entablamos la conversación. De acuerdo, o sea, no estamos. A todo esto, no has contactado con Espectro ni con la voz de Hitler, porque él dicen que ha pasado por Montserrat, ¿verdad? Sí, de hecho estuve la semana pasada en Montserrat entrevistándome con uno de los abad o con uno de los directores de la abadía para documentarnos precisamente de su paso por Himmler, por Montserrat buscando el Santo Grial. Santo Grial. Su visita fue muy breve, se ha magnificado muchísimo, pero su visita fue escasas 2 horas nada más. ¿Y por qué vino? Él vino a España concretamente para pedir soporte a Franco. Pedir soporte a Franco por el tema de la Segunda Guerra Mundial, pedir ayuda, digamos el favor, devolver el favor, que favor por favor, ¿no? Y bueno, vino a Barcelona por otros asuntos, se hospedó en el Hotel Ritz y a partir de ahí cogió el coche con sus súbditos, con sus acompañantes y subió hasta Montserrat porque él encontraba un paralelismo entre Montsegur y Montserrat. Él creía que era lo mismo y que allí por narices se tenía que ocultar el Santo Grial. Y pese a que ellos practicaban la religión pagana y pese a que Himmler había sido un católico ferviente antes de entrar en el partido nazi, intentaban adquirir todos los objetos de poder de casi todas las religiones para su gran culto, ¿no? Exacto. Pero cuando llega allí se encuentra que lo primero que le dicen los monjes es que no, que allí no está el Santo Grial. Entonces pide ver los túneles que conectan con Montsegur y dicen que tampoco hay túneles.
pide ver la biblioteca donde tiene todo, donde supuestamente dice él que aquí tenéis el Santo Grial, tiene que estar documentado, y le dicen los párrocos, aquí no hay nada, mire la biblioteca, pero no hay un solo documento. ¿Pero hay túneles o no hay túneles? No hay túneles, lo que hay son cavidades hechas por la tierra que cuando llueve pues caen como cascadas, pero es algo totalmente natural. Allí nos aseguraron y aseguraron que allí no hay túneles, nos dejaron ver absolutamente todo lo que necesitábamos, toda la información, y nos dijeron aquí, el cáliz de Cristo no ha estado jamás. Eso a ellos. ¿Y a vosotros por qué vas a Montserrat? ¿Qué vas a buscar? Bueno, íbamos a documentarnos un poquito para la novela de un compañero, yo para un futuro libro también, o para futuros programas, íbamos un poquito enfocados en esto de Montserrat y también un poquito para saber la verdad de la Virgen de Montserrat. Yo ya escribí en su momento, digamos, al arzobispo de Vic para que las gestione como él quiera. Estaban en ruinas y había que arreglarlas. En la de Santa María se empieza a construir Montserrat, pero nada, una capilla de un cenobio de 2 monjes, y poco a poco va creciendo, va ampliando exactamente. ¿Cuándo llega la Virgen de Montserrat? Virgen de Montserrat también se dice en estas leyendas que fue esculpida por Lucas con las herramientas de José, el padre de Jesús de Nazaret, y que estaba inspirada en la Virgen María. La Virgen de Montserrat, dicho, como digo, por las propias autoridades de Montserrat hace escasos una semana, se esculpe en Vic, en el siglo XIII, porque les hacía falta una Virgen. Para ponerla en esa capilla. Exactamente, para ponerla dentro del monasterio de Montserrat. No tenía, entonces, claro, culto a la Virgen María. Y la esculpe. Claro, y era muy distinta, como es ahora. Todas las vírgenes son a la Virgen María, que después le van poniendo Fátima, le van poniendo Montserrat, le van poniendo Lourdes, pero en realidad todas están basadas en la misma Virgen María. Claro, la Santísima Madre, como dicen ellos, del Hijo de Dios, ¿no? De Jesús. Y luego la Virgen María no era como es ahora. O sea, ella tenía una corona, tenía ciertos artilugios que con el tiempo se han ido cambiando. Finalmente el niño Jesús que vemos a día de hoy se le incorpora en el siglo XIX. Su trono antes era de mármol. Lo redujeron y era mucho más pequeñito, como podemos ver. Y de hecho el nombre de la moreneta viene porque ella no es negra. Ella no es una virgen negra. La Virgen de Montserrat es blanca. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se pinta en la Edad Medieval, la pintura blanca de aquel momento tenía una alta cantidad en cobre. El cobre se va oxidando hasta quedar morena. De ahí viene lo de moreneta. Entonces, con tanta restauración creían que la iban a estropear. Finalmente, ¿qué deciden? La pintamos toda de negra y dorado. Luego se incorpora el niño Jesús, se incorpora esta bola del mundo, se le quita la corona que tenía, se le hacen varios cambios, e incluso cuando termina la guerra civil, porque todo aquello queda un poco abandonado cuando los monjes tienen que huir, cuando estalla la guerra civil, cuando Franco ya recupera toda esta zona, ellos vuelven tranquilamente hasta aquí y le empiezan a quitar los atuendos que tenía la Virgen de Montserrat. Porque es a partir de esos años que ella se hace popular. Antes casi nadie sabía que existía esta Virgen. Porque era un poquito, yo siempre digo, como una Barbie. Tenía como trapos, tenía un trajecito blanco, uno rojo, entonces dijeron que no, que mejor ya ponerle toda una figura estética. Y como él manifestó, la Virgen de Montserrat se va adaptando con los tiempos. Antes la cabina de la moreneta era un poquito más sencilla, ahora es todo plateada actualmente, y seguirá evolucionando con el tiempo. Los milagros al parecer ocurren, quizás por la energía de la gente, quizás por la fe de la gente, no lo sabemos. Pero la Virgen no es un milagro de Dios, no ha venido, no la ha puesto Dios allí, ni ha venido, también como decían, bueno, con los ataques sarracenos, ataques árabes, se escondió, vino, no. Saben quién fue, se esculpió, se hizo a propósito, exactamente. No se sabe el nombre, porque han pasado muchos años, pero bueno, fue una persona física de aquí, quien la esculpió a necesidad de que hacía falta una virgen ni más ni menos. Lo curioso es que los devotos te dicen que es que la que está expuesta es una réplica y la original del año 888 del siglo IX está escondida. Claro, yo cuando le pregunto al cura me dice, a ver, eso no. Dice, esta es la original, dice, pero locos, gente que ya sobrepasa la devoción hay en todos sitios. Claro. Dice, entonces, aquí nos topamos con necesitan creer todo. en ese misterio y en decir que la auténtica es la que está escondida. Pues la auténtica es la que hay, transformada a lo largo de los siglos. Exactamente. Exacto. Sí, continuará evolucionando. A medida que las necesidades lo requieran, ella se seguirá adaptando. Porque claro, lo que me llama la atención es que la primera no tenía al niño Jesús. Sí, no lo tenía. Tenía la bola. Y van acoplando y van quitando ropa o ornamentos a ella, pero van acondicionando al niño Jesús y a la bola del mundo. Exactamente. Se van cambiando. Sí, van adaptándolo un poquito con los tiempos. Como ha hecho la religión católica, pues ya no es tan pragmática como era antes, ya la cada vez es un poquito más severa. Por lo mismo, ellos van adaptando su Virgen y ahora sí sigue siendo la patrona de Cataluña. Claro, ahora sí sigue siendo la patrona de Cataluña y 2 millones de personas cerca del año la van a visitar y bueno, genial, pero bueno, que la gente tiene que saber que realmente la Virgen de Montserrat no es, y por mucho que mucha gente diga, no, es que está mintiendo, bueno, sencillamente que consigan hablar un día con uno de los frailes que se lo va a decir tranquilamente. Claro. La que hay es la original y es del siglo XIII y además la han sometido a varios
análisis científicos del carbono 14, varias pruebas de pintura, de todo, y es del siglo XIII. Muy bien. Ahora me viene otra virgen que acaba de celebrar su nomástica, Santa Eulalia. ¿Tú has conectado con la iglesia de Santa Eulalia algún día? No. Porque Santa Eulalia fue sacrificada, fue por la bajada de Santa Eulalia, pues ahí sería interesante algún día que te acercaras, ¿no? Porque para ver si realmente ha sido así el suplicio, así su muerte. Podríamos. Y se podría ver, ¿no? Se podría, hay muchísimas líneas de investigación con esto, es algo muy interesante, sobre todo cuando ves que ellos mismos, que son los, digamos, los más devotos, los que más interesados están en predicar la palabra de Dios, te reconocen que no hay tal divinidad detrás de esta Virgen, más allá de lo que la gente haya podido volcar, de lo que haya podido crear, de lo que haya podido crear la fe en sí, ¿no? Pero que ella como figura no es algo que haya puesto Dios ahí, sino que la puso a la mano del hombre por una necesidad pura y dura, nada más. De momento. Después, también en Montserrat se dice que se ven, supongo que son los espectros de gente como caballeros y todo esto, que son seres de cuarta dimensión. ¿A qué te suena esto? Bueno, yo es que el tema de la primera, segunda, tercera, cuarta dimensión me suena siempre un poco a eso, esencialmente palabras, porque tampoco tenemos una prueba de decir de qué dimensión viene. Se han hecho experimentos de decir, bueno, para saber qué dimensiones, intenta mover una moneda, intenta cambiarme esto y nunca ha ocurrido nada. Entonces yo me gusta pensar que si realmente hay una dimensión, está aquí con la nuestra, como te comentaba antes, la película Alejandro Amenábar Los Otros, pues algo dentro de nuestra realidad paralela, ni más ni menos. O sea, está conviviendo con nosotros, aunque nosotros no lo veamos, no lo podamos ver, o hay personas con esa percepción que sí pueden hacerlo, ¿no? O sea, si ahora tú me traes a tus compañeros de trabajo aquí escuchándonos, podemos tener a estos seres. Sí, seguramente puede haber alguien. De hecho, puede en todos sitios. Yo nunca me canso de decir que el término de casa encantada, más allá de la poesía y la literatura, es todo. Una gasolinera, un supermercado, el Burger King, lo que sea, si las circunstancias son propicias, puede ocurrir algo. ¿Por qué no? Si le apetece estar ahí porque le gusta el ambiente, exactamente. Lo que pasa que, bueno, teniéndote a ti como una persona especializada, a mí me gustaría que alguien, si quiere manifestarse, que aprovechara las cámaras, ¿no? Que lo haga, ¿no? Que lo haga. A ver si después nos llevamos la sorpresa y alguien nos saluda a través de la cámara que está grabando, ¿no? Quién sabe, luego hay que revisar el audio. A veces en los audios de las grabaciones... Bueno, yo no hago nada, ¿eh? O sea, yo hay una, siempre, a veces suele ocurrir, ¿eh? Cuando estamos grabando vídeo, sale alguna voz por detrás. Pues mira, me encantaría escuchar alguna, porque así hacemos un acto de que están aquí. Que yo estoy convencida, igual que cuando trabajo en regresiones he visto lo que tú dices, no sé, gente que está poseída, pero no por una ente, sino por muchísimos. En un momento determinado han hecho unos trabajos, han hecho cosas, en otros momentos y en otras épocas, y cargan con la mochila de todos estos que están ahí y que no se quieren marchar, están dentro de un ser humano, igual que están ahora en las casas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos, y por eso me gustaría algún día tener alguna compañera, que por aquí debe haber el dueño del lugar antiguamente, porque tengo una persona muy querida que lo siente. Se le pone al lado y siente su energía y da la sensación de que no se quiere ir, que se quiere quedar aquí. Es lo que hablábamos un poco al principio, si es el dueño original del lugar, pues claro, considera siendo suyo y bueno, yo seguirá deambulando por aquí. Y a medida que se vayan continuando haciendo obras, porque eso es muy importante, más se manifestará, pero se manifiestan en contra. No, no está enfadado. En este caso has tenido suerte. No nos ha movido nada y creo que está contento. Total, le damos buen ambiente en el lugar, ¿no? Está bonito. A lo mejor no era como al principio, pero creo que esto es un lugar de muchos tipos de trabajo y este es el más bonito. Pero cuando digo que se manifiesta no me refiero porque mucha gente siempre lo tiende a pensar, bueno, vamos a la parte negativa, parte dura, o fenómenos como a la gente acontece poltergeist. Sí. Pocas veces ocurre nada así, por no decir casi ninguna. Pero lo que me refiero es, como en otros sitios que hemos dado en el clavo, que ha sido a partir de ciertas obras, que luego presencias se han notado, se han visto, se han sentido ciertas sensaciones, y es porque se está modificando el lugar que para ellos sigue siendo su casa. Vale. De hecho, también en el libro expongo un caso que es el pub de las sombras, un pub que está abierto en Gerona. Sí. La gente se podría tomar algo tranquilamente, no ocurre nada, pero desde que él lo reforma en el año 2000 para hacerle un pub que era la casa familiar, la gente empezó a ver sombras, los propios clientes deambular por dentro. Les tocaban, salía como un líquido ectoplasmático del suelo que iba cuesta arriba. Y al final pudimos determinar que era la abuela de él quien estaba diciendo, cuidado, ¿por qué estás tocando la casa familiar? Claro, es mi manera de mostrar el rechazo, de decir, deja de tocar lo que nosotros hicimos. Y no se les puede comunicar que ya no son de aquí y que la casa no es lo que era. Sí, se les puede comunicar, pero que estamos hablando, claro, de que aquí interactuamos con algo inteligente, algo que sigue manteniendo su conciencia, sigue manteniendo sus recuerdos, sigue manteniendo su percepción y sigue manteniendo su realidad. Pero su realidad es verla
como, no la ve restaurada, sino la ve como la tenía. Las dos. Ve la restaurada que no le gusta. Pueden ver las dos maneras. Ellos saben que a veces está abandonado, pero ellos siguen viendo como lo tenían. Pueden tener ese cambio. Claro, si lo siguen viendo como lo tenía, todo lo que hay ahí sobra y son extraños para ellos. Pero si ellos, por ejemplo, sienten que has hecho un pub, pero que a mí me molesta tener un pub, lo que es un pub para nosotros y para ellos saben lo que es gente en el comedor, porque para ellos es su comedor, lo que es el pub. Pero claro, si no le ven la decoración como es la realidad actual, a lo mejor si la pudieran sentir como la actual les gustaría o no. ¿Quién sabe? Yo siempre, mira, me gusta poner un ejemplo, que es que todos aquellos que tengan hijos, pues llegará un momento que algún día vendrá tu hija, tu hijo, te presentará novia, novio, lo que sea, pues la primera vez saldrás a saludarle, la segunda, la tercera, cuando lleven ya años, a lo mejor ya no saben ni a decirle hola, porque ya lo tienes visto. Entonces, esto va un poco así. ¿Y por qué lo digo? Porque el otro día volví a visitar el pub Dual, y hacía ya varios años desde que ya estuve que no había acontecido nada, como que aquello ya se había acostumbrado a ese nuevo cambio. Vale. Sin embargo, ahora ha vuelto a modificar la cocina, la terraza y la obra y se han vuelto a ver. Otra vez. Entonces, porque, claro, estás volviendo a cambiar las cosas. Entonces, cada vez que se mueva algo que para ellos es suyo, volverá a manifestarse de aquella manera como diciendo estoy en contra de lo que estás haciendo. Pero esto no significa que vayan a hacer daño, sino que de alguna manera, aunque estén ahí, no los notamos, pero en aquellos momentos los vamos a notar porque están manifestándose en contra de ese cambio. Lo que tú dices, ese líquido plasmático, que es aquello de las películas, ese líquido pegajoso de color verde. No, tanto no, porque aquellos mediums de casi todas eran un poquito fraude. Sí. Hablamos algo como agua, pero más espesa, pero que salió de un lugar donde no hay tuberías ni juntas. Vale. Y iba cuesta arriba, con lo cual no es normal. Desafiando un poquito la ley de la gravedad. ¿Por qué hacen esa presencia, esa manifestación? Es más constante. Luego supimos que en esa zona donde se estaba saliendo el agua, donde se veía la sombra, era la antigua habitación de la abuela y la cocina. El recorrido que he hecho un poquito antes que hacía, pues es lo mismo que continúa haciendo ella. ¿Podríamos hacer un novelesco y ser las lágrimas de la abuela? Bueno, pues serían muchas lágrimas, ¿eh? Serían muchísimas lágrimas, entonces. Sería muy novelesco, ¿no? Yo no llegué a ver nunca aquel líquido porque yo acudía bastante más tarde, pero yo conozco a esa persona y si él lo dice realmente es así, porque no solamente es el testimonio de él, es el testimonio, por ejemplo, del que viene a traer café, del pan Bimbo que viene a traer ciertas pastas. Pues de repente se encuentra algo ahí en medio, porque es esto, ¿no? Que sí, o ver a una persona en la barra, una sombra, y no había nadie. Luego él estaba dentro. O en ese lugar es uno de los pocos sitios donde yo he podido observar no, pero sí poder registrar un fenómeno que se llama doppelganger, que es el doble fantasmagórico de una persona viva. Es muy poco común y he podido hablar con testigos, gente que está tomando un café o que llegaba al bar, entra, tiene la terraza al lado izquierdo, ven al dueño que se llama Sebastián. Buenos días, Sebastián. Y Sebastián estaba dentro de la cocina. Sí, eso sí, yo he oído. Y es curioso porque todos tenemos un doble, todos tenemos. Lo que pasa es que ese doble se quiere desplegar, normalmente se despliega durante la noche, que es nuestro doble cuántico y que va a otros lugares a buscar respuestas y a traer información para que cuando te despiertes aquello, bingo, sé cómo arreglar este problema. Pero después a mí me llegó a contar, oye, yo hace 15 minutos estaba en la Santana, aquí en un lugar, yo aquí no me he movido. O sea que yo, si realmente aquella persona me vio allí, vería un doble, pero yo sin conciencia de que estaba doblada a la otra punta. Pero tampoco sé si ese doble puede aparecer cuando tú duermes o estaba despierto. No, en este caso es despierto. Por eso esto ya entra un poquito más en el tema de la parapsicología y aquí lo entendemos como un fenómeno paranormal porque estaban ocurriendo en aquel momento una serie de hechos o circunstancias en aquel lugar por esos cambios que se habían llevado a cabo. En la antigüedad el fenómeno doppelganger significaba sinónimo de muerte o tragedia. Cuando alguien ya veía tu doble fantasmagórico es que tú ibas a ir detrás de él. O sea, que tú seguramente estabas vivo, pero te quedaba poquito ya. Pero eso siempre son las leyendas populares. Ahora sabemos que no, y es un caso que apenas se da. O sea, el tema de parapsicología se da muy poquitas ocasiones, pero aquí se dio. Y no solo a él, sino a esta chica y a dos personas más que estando un día en la terraza, lo vieron limpiando la barra y él ni siquiera se encontraba en el local. ¿Y por qué aparece eso? Eso es lo que no sabemos. Todo es en torno a la abuela. Pero no sabemos por qué ella se manifiesta como él, por qué se manifiesta de otra manera. Claro, la información es escueta, o sea, lo que ellos te comunican siempre son palabras determinadas y luego tú tienes que unir las piezas del puzzle y a partir de ahí formar la historia. ¿Pero tú realmente, esa abuela ha pasado algún mensaje? Bueno, esa abuela nos pasó, supimos, él supo que era ella, porque su abuela en vida cuando entraba alguien que no le gustaba, que no se fiaba, decía miau, como diciendo cuidado. ¿Que te va a quitar algo? Y en una de las psicofonías se escucha realmente como dice miau. Entonces a partir de ahí dijo, todo está ocurriendo de su habitación, ahora dice esto, dice no queda más
Bueno, ¿y hay alguna forma de tranquilizarse o no? Esperar que se acostumbre a esos cambios y no provocar más cambios, ¿no? Sí, pero bueno, es un local de ocio, los cambios van a seguir ocurriendo. Pero Pero finalmente ya se han acostumbrado a convivir con ello, con lo cual, no excepto a alguien, alguna clienta que el otro día se sorprendió porque le pasó el dedo enteramente por la espalda. Ah, Entonces, más allá de eso, sí, bueno, o puedes sentir que te soplan a la oreja, ¿no? Y no haber nadie, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quieres, no? exactamente, pero queda como algo anecdótico, ¿no? Como Sí, decir, bueno, sí. yo me gusta decir que este lugar es un pacto totalmente diferente a los demás. No, desde luego. Tienes algo, tienes un extra. Tienes un extra que tienes que ir a menudo para ver si acontece, ¿no? Exactamente. Es una forma buena de publicidad. Puedes decir, mira a tomar un café y he visto un fantasma. Pues no, mira, eso no lo dice cualquiera. un 2x1. Un 2x1. Eso está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros lugares te llama la atención? Tú ahora me dices que vas a ir al Museo de la Cera. Sí, en Barcelona, el 23 Y también de hay febrero. el Bosque de las Fadas al lado, ¿no? ¿Vas a visitar el Bosque de las Fadas? No, en este caso me centro íntegramente en el museo. Vale. Sé que ya en los años 70, 80 se habló de muchas leyendas por alrededor, pero acudo a una porque por la noche haremos un programa de televisión con Sebastián Darbo y Sí. demás contando las historias del museo, pero luego para la revista Más allá de más documentaremos un poco los fenómenos que los propios trabajadores del museo aseguran que ocurren dentro, porque el museo es la antigua banca de Barcelona que de un día para otro cerró en el siglo XIX y quedó tal cual. Ya. O sea, la gente cuando visita el Museo de Cera, abajo hay como una celda que es una cámara de seguridad, una cámara donde la gente guardaba. Esa es la cámara original del Banco de Barcelona, no está tocada. Ni el suelo, ni techo, ni puerta, absolutamente nada. ¿Y se quedó ahí el dinero? No, yo diría que no. ¿El dinero se lo Yo llevaron? diría que cuando cerró el dueño de un día para otro se llevó todo lo que había. Todo el pase se fue a otro lado. Exactamente. Bueno. Hay cosas que no cambian, ni antes No. ni ahora. Yo creo que, o sea, que hablamos de 1800. Más Sí, o sí, menos, sí, ¿no? sí, del siglo XIX. Y bueno, pues a partir de ahí han empezado a ocurrir cosas, trabajadores siguen viendo, siguen notando, y la cuestión es saber el qué. Ajá. Porque o pueden tomar vida esas figuras de cera y se No. pueden haber movido, eso no. No, hasta ese punto. La única vez que se movió algo, me contaban como una anécdota, fue una vez que alguien entró y se hizo pasar por una figura de cera, más o menos como se desvistió, se escondió entre ellas, Ya. el vigilante por la noche lo cogió decapitando una figura de cera con una espada. Ay, por favor. Entonces esa yo creo que es la única vez que una figura de cera o Se algo movió, parecido se ha movido. Pero porque era un físico que se quedó ahí Exactamente. escondido, ¿no? Para Exactamente. poder mover. O sea, ¿cuándo va a ser ese programa? Ese es el 23 de febrero. El 23 de febrero que hay en... Sábado El 23 sábado, de febrero. y- Durante el día estaremos haciendo la investigación y por la noche, desde las 11 hasta la 1:30, será el programa. programa de televisión. Supongo que estará directa. cerrado al público. No, está abierto al público. Está abierto al público. Sí, sí, las entradas ya están a la venta y bueno, se expondrán todos, muchas de las figuras que hay, la historia que es real. Hablaremos de la vampira de Barcelona, que en este caso será Sebastián Arbó, quien hablará de Enriqueta Martí, de los asesinatos Sí, que cuéntame, acontecieron. porque ella mataba niños. Sí, se le conoce como las sacamantecas, Sí. pero hay también mucha leyenda. No la conozco en profundidad, sino más allá un poquito de lo que todo el mundo sabe, que sacaba el ungüento para luego vendérselo a la gente rica, Exacto. que bueno, que era realmente, se llamaba vampira, pero ya no bebía la sangre. Ella Pero no es tomaba sangre. título que Exacto. se le puso. Luego hablaremos también de los suicidios y de los ahorcamientos que había en la Fonda Canaletas, en la Ay, época sí. medieval. ¿Y por qué? Bueno, pues era una lugar? zona en aquel momento en Barcelona cuando había que ajusticiar a alguien y tocaba muerte, Vale. los colgaban en aquel punto. Era, bueno, igual que donde está la Redonda de Miró, allí estuvieron la primera horca de Barcelona. Ahí claro, yo si te pasas por ahí seguro que tu gente podrá percibir a toda esa gente que se ha justiciado justo en ese punto. Claro. Todos pasamos por encima, qué bonito lo de Miró, pero qué bonito no, el lugar debe ser duro para muchos que se fueron ajustiados ahí. Exactamente. Y la fuente de Canetas, pues yo no sabía que se habían hecho ahorcamientos allí. Sí, sí, mucha gente no lo sabe, de hecho por eso uno de nuestros compañeros, Raúl, expondrá en este caso lo de la Fonda de Canaletas, cómo se llevó a cabo, nombres de las personas que fueron ajusticiadas allí, y luego ya hablaremos un poco en profundidad de las figuras, de lo que hay y lo que hay de verdad. Acudirá también la escritora de novela negra Elena Torres, que hablará de John Lennon y del edificio Dakota. Yo contaré un poco los fenómenos y el por qué se están sucediendo en el museo, e intentaré mostrar registros, si he podido obtenerlos a lo largo de ese día. Iván Mourin hablará también de otros temas de Crónica Negra, porque ya hay muchos, sobre todo mucho personaje de Crónica Negra. Va a ser algo muy diferente. Y luego tenemos a nuestra medium Sofía, que estará por allí contando al público o en directo si ocurre algo, qué está pasando en el museo o a quién Que ve. se mueve o qué quieren, porque a lo mejor aprovechan para comunicar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esta noche puede pasar absolutamente de todo en el Museo O sea, de va a Cera. ser súper interesante. Y háblame, ¿las medios realmente son todas realmente la medio que canaliza, que dice escuchar mensajes encriptados que solo ella descifra y te los traspasa? ¿Esto es así o no es tan así? Bueno, yo digo que mediums hay fraudes, hay un montón y cada vez hay más. Y más, como digo, con esta corriente popular,
Yo estoy harto de recibir mensajes de gente que me dice, es que soy sensitivo, es que yo veo, es que yo percibo. Digo, claro, ahora todo el mundo percibe, ahora todo el mundo... La cosa realmente y mira no lo que es... pasa, que los que tenemos cerca, que sabemos que perciben, no quieren salir y no quieren saber del tema casi nunca. Exactamente. O sea, no, a mí déjalos donde esté, yo no quiero saber. Sí, lo que pasa que cuando insisten en aparecerle a esa persona, supongo que es que en el momento, cuando toque, tendrá que tocar ese tema y meterse en ese campo. Claro. Lo que pasa que para meterse en ese campo hay que saber cómo te expones y qué te expones, ¿no? Sí, sí. Porque hay gente que dice que después de un trabajo como medium te quedas como muy no eras tú. Sí, te drena la energía totalmente y acabas, hay días que en cama han llegado a acabar. Claro. Hay personas que conozco yo, que saben controlar un poco, mantener la distancia, pero algunos en los que dicen, es que me están intentando drenar toda la energía para poder comunicarse y no les estoy dejando. Claro. Entonces, medium realmente hay muy pocas. Que la gente no se fía todavía, que diga, yo es que soy medium sensitivo, cuidado. Aquel que ya se te vende de primeras así, mantén una distancia y comprueba bastante si eso es cierto o no, porque seguramente es lo que él cree, pero no es así. Porque luego eso hay que verlo en práctica. Es decir, vas a lugares donde tú no tienes cierta información, él ve una cosa y luego tú puedes corroborar que es cierto. O te dice, graba aquí, que aquí está, y cuando grabas, sale. Entonces, ahí vamos teniendo pruebas, o como San Pera Rodas, Ampurias, otros lugares, o el Castillo de San Fernando mismamente, que dijeron, aquí está ocurriendo alguna cosa y luego resulta ser que está ocurriendo allí, o buscamos atrás y vemos que esa información es cierta. Pero de todas aquellas personas que se nos plantan medium sensitivos, cuidado. Cuidado, ya sé que me puedo tirar un poco tierra encima, pero hay que ser precavido porque es así, porque últimamente la gente se está aprovechando mucho de otras personas. Entonces, gente necesitada, que sobre todo va a un medium para encontrarse con su padre, con su madre, para que me cuente, para que me digan, y en realidad pues el otro te va a vender una novela o te va a contar lo que supuestamente tú quieres escuchar para calmar tu pena, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Yo siempre digo, si quieres, la gente sí, normalmente acude por esto, padres, madres, si quieres escuchar lo que realmente te quieren decir, escucha esto. Escucha el corazón, porque ellos residen en tu corazón. Ahí estará el mensaje. Dejan tu esencia y realmente si te guías por ahí, pues encontrarás el camino y la tranquilidad para seguir, ¿no? Claro. Otra cosa es, otra amiga que tenemos, bueno, pues ella tiene su profesión, es una gran cantante, pero ella, bueno, pues le acompañan y le preguntan si molestan, dice no, ella la acompaña. Pues ya está. Y ya está. Y entonces un día pues hubo que pasar un mensaje y ese ser le pasó un mensaje a una persona que necesitaba saber dónde estaban los documentos y le dijo, dile que están detrás de la televisión, del vídeo, abajo en una carpeta. Así de claro. Ella le dijo a la persona, que le digas a la familia esto. Claro, pero cuando le comentas esto, y la familia te dice, ¿tú cómo sabes esto? Y claro, y te quedas en un aprieto, a ver cómo se lo cuento. Me apareció el señor... Pues lo he soñado y mira, por intuición he ido y estaba ahí. Sí, supongo que al final acaba siendo esa la respuesta más práctica, claro. Porque si no es meterte en un berenjenal, ¿no? Sí, pues sí, bueno, ¿cómo lo sabes? Entonces, exacto. Es así, que hay gente que cree ver, gente que cree sentir, pero no todo el mundo realmente ve o siente. ¿Y el Castillo de San Fernando? ¿Qué pasa con el castillo? ¿Qué pasa? Bueno, el Castillo de San Fernando es una de las fortalezas militares más grandes que hay a nivel de toda la península y del mundo prácticamente. Y está casi todo restaurado. El Castillo de San Fernando fue un punto decisivo, un punto final en la historia de nuestro país, de la Guerra Civil. Fue donde terminó la Guerra Civil, terminó dentro de ese castillo, con la claudicación de la Segunda República. Negrín fue allí en las Cortes Generales últimas que se hicieron, fue en el Castillo de San Fernando, donde firma ya la claudicación, es decir, se acabó, nos marchamos y dejamos ya todo para Franco. De ahí salieron todos los tesoros del Prado que estaban escondidos, todo eso, marcha de San Fernando, pero más allá de ahí, Napoleón asedió el castillo, se vio en la Guerra del Segadors, en la Guerra de Cataluña, bueno, todo aquel lugar es una confluencia de guerras, de dolor, de tragedias increíbles, presos que han muerto allí, bueno, infinidad, es una historia realmente muy larga, pero la gente va a ver el monumento, como va a ver otros tantos como San Pera Rodas, Ampurias, lo que sea, y no te fijas más allá, pero cuando te pones a escarbar un poquito o intentas escuchar y sentir, te darás cuenta que el lugar es muy, muy diferente. En San Fernando tenemos, por ejemplo, me acompañó mi hija, que tiene 6 años ahora, en aquel momento tenía 5, es un lugar restaurado, era de día, me acompañó, ella quiso hacer lo mismo que hacía su padre, cogió su grabadora, su micrófono y se puso a grabar. Pues mantuvo una conversación muy fluida con algo que había allí. Directamente le contestaban a ella. Porque era la más sensitiva y la más inocente pura, en este caso, no iba con mala intención. No con mala intención. Entonces, o por ejemplo, tirarnos una grabadora. Yo soy de los que tengo que ver para creer, pero ver cómo mi grabadora puesta atrás de una puerta me la encuentro medio metro fuera, cuando la medium me dijo detrás de aquella puerta está. Y encima luego escuchas el arrastre, pero además escuchas la voz que está hablando mientras la arrastras, dices, aquí está ocurriendo
algo bastante más potente. Entrar en un edificio y oler a quemado después de que te lo diga ella, luego corroborar que hubo un incendio, ver ciertas cosas que ella no sabía, que yo sabía de antemano por la dirección del castillo, donde habían fusilado a alguien, donde habían matado a alguien, y ella me dijo, no, pues mira, aquí estoy viendo esto, esto y aquello. Entonces San Fernando sigue habitando una parte de la historia que no ha acabado de terminar del todo, ¿no? O sea, que ellos soltar de ahí, ¿no? Exactamente, continúa ocurriendo, la historia siempre sigue pasando. O sea, ahí sigue pasando la película de la historia, como en todas las casas. Sí, no, en todos los lugares siempre la historia sigue estando presente. Sí, el hecho de que nosotros veamos que esta entrevista va a terminar, bien, pero seguramente en algún otro momento la entrevista sigue continuando, se seguirá repitiendo. Allí donde ha habido una batalla, como hablaba antes de Torres Albana, hay momentos del año en el que esa batalla vuelve a surgir y es cuando se ven esas entidades espectrales, porque esa batalla vuelve a resurgir de donde esté. Entonces la historia siempre se sigue repitiendo, la historia no para nunca. Y a tu hija, que es la persona más sensible y más inocente, ¿qué le contaban para que la niña estuviera cómoda en la conversación que tenían? Bueno, ella por ejemplo preguntaba si me puedes enseñar un camino, ¿no? Ella lo miraba todo como que era un gran castillo, un gran castillo, un y le decían no hay camino, luego ella se ponía a hablar, entonces salió otra voz que le decía a mí no me ignores, como diciendo cuidado que también estoy aquí, ¿no? Qué bueno. Cosas por el estilo. Claro, eso pasa como cuando yo me encontré con casos y me encontré con una niña de 4 años, bueno, pues que la trae su mamá y esta niña cuando llega de colegio se encierra en su habitación y está jugando y habla y tal, y claro, la madre se preocupa y sobre todo la niña tiene mucho miedo al sonido, a los petardos y no sabe qué pasa. Bueno, pues ¿cómo vas a trabajar con una niña de 4 años? Yo aprovecho pues a ponerle una camilla bajita y a ponerle pinturas y papel para que ella se manifieste. Y esta niña pues me cuenta, me hace un dibujo, papá, mamá, y mi hermano y yo. Papá, mamá, y el hermano y yo. Y pone algo en la parte superior y le preguntas, ¿y esto? Mi hermanito. Te quedas muy parada porque esa niña tiene 4 años y no sabe que su mamá ha tenido un aborto. O sea, ella lo reconoce, ella lo dibuja porque ella juega con esa ser y tiene una conversación con muchos seres, ¿no? O sea, porque sabemos que los niños hasta a partir de los 7, 8 años no cierran su puerta de comunicación y siguen en contacto de una forma muy fácil y muy natural. Y claro, entonces ella también te explica y reconoce que su mamá ya ha sido su mamá. Y te quedas, bueno, sorprendidísima. Entonces, cuando trabajo con mamá me encuentro de dónde viene la situación, de dónde vienen esos miedos, porque en ese momento, en esa vida, esa mamá ya tenía ese ser como un niño que vio como su mamá moría atropellada por un coche de caballos, ¿no? Un gran instrumento. Entonces el instrumento está en su grabación, en su ADN, y ese miedo está ahí. Pero lo más bonito es el que para ella es natural comunicarse con ellos y no pasa nada. Claro. Y le pregunto, ¿y están contentos? ¿Están ahora? ¿Están contigo? Sí. ¿Y les gusta? Sí. Y te lo explica, vamos, de lo más natural. Y claro, se marcha esta mujer de mi casa diciendo, ¿y cómo se lo cuenta a su padre? Digo, vamos a ver, no le digas nada. Bueno, pues al día siguiente me lo encuentro, ¿qué pasó? No, la niña se lo contó a su padre con toda la naturalidad. Porque los niños son los más bonitos, ¿no? Sí. Para contactar con ellos, no sé. Bueno, yo seguiría muchas horas hablando, pero quiero que tú cierres el programa. ¿Qué más quieres transmitir? Aparte de que la gente se apunte, que vaya a verte cuando actúes ahora en ese Museo de Cera, que supongo que habrás vendido casi ya todas las entradas, no quedarán demasiadas, porque será muy interesante, ¿no? Sí, yo para cerrar, si les gustan todas estas historias, si quieren saber mucho, porque me centro mucho en la parte de aquí de la geografía de Cataluña, y saber la historia de verdad, porque es muy importante tener siempre la documentación en la mano antes de poder entrar en estos lugares, por ejemplo, que adquieran el libro que sale dentro de poquito, 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernacchi. Ahí encontrarán casas que ya conocen, pero que no conocen su historia, con imágenes que no se han mostrado nunca de los propietarios, planos, registros totalmente documentados, lugares nuevos que no conocen y que a partir de ahora cuando los visiten... Os verán distintos. Exactamente. Y no solo eso, el libro no pretende contar historias de fantasmas. Eso ya lo puede hacer todo el mundo. Intentamos mostrar la documentación real que hay. Dar información para que cuando tú acudas, con esa información puedas hacer las preguntas adecuadas y lejos de ser egoístas como son otros investigadores experimentadores que nos ayuden a complementar. A ver si les responde a ellos. Exactamente, con esa información, si ellos también pueden obtener respuestas y entre todos acabar
De cerrar el de círculo. cerrar el puzzle, de cerrar el círculo, cerrar el mensaje que tengan que dar. Exacto. O lo que sea. Claro, es interesante porque ellos llegarán informados, sabrán a quién tienen que dirigirse de una manera correcta, Claro. Y ya irán con una grabadora ante la posibilidad de que haya una respuesta grabada, con una cámara, no sé, ¿se muestra en cualquier cámara? Bueno, depende, es que todo es, pues, se puede mostrar en un móvil, en una cámara normal, en una cámara nocturna, no lo muestras en ningún sitio. Ya, yo me hizo también eso del móvil porque vino una persona a verme y me dice, mira lo que tengo aquí, y me parece que la tengo guardada. Era la casa de su hermana y en el comedor había unos niños jugando y la madre de los niños le hacía una fotografía a los niños, pero más allá hay un balcón y bueno, pues sale el balcón, pero en ese balcón hay un espectro de la abuela, mirando a esos niños cómo juegan. Ahí no había nadie, pero en cambio está el espectro de la abuela. ¿Por qué? Porque se ha quedado allí, porque le gusta estar. Claro, está. y en ese momento pues se captó. Nunca Se captó. sabemos en qué momento puede aparecer o no puede aparecer. Exacto, o sea que el libro, ya digo que yo quiero uno, que lo quiero dedicado, y así lo podré, y después ya lo pondremos ante la cámara. Y como más seguiremos en contacto contigo porque vamos a conectar con tu programa, ¿no? Y será muy interesante seguir escuchando esas historias. No puedo convocarte para más entrevistas porque sé que estás muy ocupado, pero si tú puedes, yo te espero. Bueno, alguna caerá. ¿Alguna más caerá? Alguna más caerá. Alguna más caerá, y yo estaré encantado de que sigas por esta línea porque es una manera sencilla para poder explicar la otra realidad, ¿no? La otra realidad que la gente tiene mucho miedo y hace mucho dramatismo cuando yo creo que no pasa nada. Más que dramatismo juegan con el morbo. De No. decir, vamos a dramatizar esto, vamos a hacerlo así, vamos a ser más importantes, vamos a ser... Y la cosa realmente no va por ese camino. Tú en tu trabajo, yo creo que no, pero voy a hacerte la pregunta trampa. ¿Trabajas como un cuarto milenio? No. Vale. No. Yo ahí creo que está muy montado para la venta de lo que quieren ver, ¿no? Bueno, es un programa de televisión como todos, evidentemente, a ver, ahora ellos tienen sus recursos y un escenario pues te pueden poner recreaciones de actores, que quieras o no, todo eso siempre, pero yo más que por ejemplo coger el ejemplo de Cuarto Milenio, cogería el ejemplo de que nosotros no trabajamos como todo lo que van a ver en YouTube. Ni vamos con la famosa Spirit Box, ni vamos con nada de eso que realmente no sirve para nada, ni la gente realmente entiende por qué sirve, ni por qué funciona. Es como una pequeña radio que vas generando frecuencias muy rápido y supuestamente los espíritus saldrán ahí. En el momento que ya tenemos radio, olvidémonos. Eso es interferencia pura y dura, le pongas lo que le pongas. O sea, no usemos una radio. No, ni tampoco esos detectores de campos que tampoco sabe la gente para qué sirven, cuando realmente no son fiables, no tienes una medición, no tienes absolutamente nada. Lo único que necesita una buena persona para poder investigar es documentación en la mano, una libreta, un bolígrafo, la cabeza bien amueblada y una grabadora. No necesita absolutamente nada más y una cámara de fotos. Claro, si se quieren manifestar, con eso hay suficiente. Bastante, no hace falta tanto aparato, tanta historia para manifestarse. Pero vende mucho, queda muy bonito. Eso sí, de cara a la cámara, cuanta más luz, cuanto más sonidos que hagan pim, pam, pum, todo sí, eso es genial. Eso vende mucho y claro, si es un mercado que la gente pide, pues los demás sirven. Claro, eso sí, eso siempre. Eso siempre funciona así. Y hay aparatos que realmente se usan y son muy efectivos, lo que pasa es que no está al alcance de todo el mundo y mucha gente se desanima. Entonces claro, que no lo hagan, porque sencillamente con estas pequeñas cosas que he dado ya pueden hacer una gran labor en cualquier lugar. En cualquier lugar, puedes entrar y puedes ir a buscar y encontrarte, bueno, sorpresas, pero sobre todo yo recomendaría primero no trabajar con una ouija, supongo que tú estás de acuerdo, porque claro, te metes en un campo que no conoces. Sí, pero también hay mucha magnificación con la ouija, creen que sí son demonios, que sí no sé qué. Aquí en España está el Instituto de Espíritas en Alicante, sí, que lo lleva Paco Azorín, que son las personas que más sabe del mundo. Él te lo dice, la ouija no pasa nada, dice la ouija es prácticamente casi todo mental, dice no sabemos con lo que estamos entablando conversación. Ahí está, aquí abrimos dice, la puerta. Tu mente hace de canal, pero no sabes a qué. Dice ahora, pero no son demonios, no son ángeles, dice no sabemos si es alguien de otro planeta, de Marte, de Júpiter, de Saturno, no lo sabemos. Pero no le das entrada a un espíritu por lo que después se te quede por casa enchufando el micrófono. No, lo que te dice, ellos no vienen aquí, dice, ellos canalizan, o sea, digamos que lo que va a mover la ouija va a ser tú propiamente a través de ellos. Ellos siguen estando en su plano, hablan a través de tu mente y tú vas a ser el que muevas puertas y como un teléfono. Se cortó la comunicación, se ha cortado la conexión con él. Yo he visto, y no le vuelvo a hacer más, he visto trabajar en una ouija, yo estaba presente y he visto volar el vaso contra la pared. Claro. Y estamparse. O sea, yo supongo que esa energía canalizada no le gustaba el tema o no quería que se hiciera y fue levantar soltamos y ¡paf! Estamparse. No quiero pensar que fue todas nuestras mentes que enviaron este vaso contra la pared. Pudiera ser, pero tampoco hay una manera de poder comprobarlo. Desde luego no volvimos a hacerlo. Yo lo he hecho muchas veces, no se ha movido prácticamente nunca. ¿El alguna vaso? vez, no, ni el vaso, ni el máster, ni nada con lo que hemos utilizado.
y ha sido más de una veintena de veces que la he hecho en muchos lugares y nunca ha ocurrido nada fuera de lo normal, por decirlo de alguna manera. Sé de personas que sí, que les ha ocurrido algo muy importante, pero en el momento que se han puesto en manos de un psicólogo o de un especialista médico, a veces eso ya ha parado. Claro, porque ves que tienen alteraciones propias. Claro, ya la sugestión ya les está pasando una muy mala pasada. Claro, claro. Bueno, pues nosotros hasta aquí hemos llegado. Estoy encantada de verdad que haber disfrutado, aunque he tenido que esperar que coincidíamos en más de un momento porque fue difícil estar de acuerdo, pero siempre queda otra oportunidad de tenerte y muchísimas gracias, nos despedimos de nuestros oyentes y tú puedes enviar un saludo a cámara. Pues nada, gracias a todos los oyentes por habernos escuchado. Aguantado este ratito. No, yo creo que ha sido un disfrute, no ha sido un aguantar, ha sido un disfrutar. La idea es que hayan aprendido algo, por lo menos tengan una noción ahora mejor de lo que creían que era. Exacto, que hemos aclarado ciertos puntos que estaban ahí, que no sabíamos bien cómo se tienen que tomar. Y se tienen que tomar desde la propia realidad, desde la propia tranquilidad, sin extender mucho más allá el tema, ¿no? Exactamente, la lógica, siempre utilizando la lógica. Exacto. Gracias, hasta pronto.